que yo hoy quiero predicarles, quiero hablarles, que Dios puso en mi corazón, es una palabra que tiene que ver con lo que es la intercesión, ¿sí? Sí, yo le había puesto como títulos, intercesores o intercesión, la esencia del Hijo de Dios. ¿Por qué la esencia del Hijo de Dios? Porque por años, de hecho yo les digo a ustedes intercesión, y díganme si no es cierto que se les viene la imagen de una persona arrodillada clamando. ¿Qué? Una persona grande, viejita encima, claro, una persona mayor, no viejita, perdón, una persona mayor de nuestras abuelas intercediendo. Esa es la imagen suprema de la intercesión. ¿A quién se le viene esa imagen cuando yo digo intercesión? Es lo que hemos aprendido. Y si no es una persona mayor, personas adorando, grupitos orando, ¿verdad? Y es verdad, claro que sí, claro que eso es intercesión. Pero por muchos años hemos creído que la intercesión y la adoración tenían que ver con dones, con talentos, con llamados que Dios le hacía a determinadas personas. Entonces hablábamos de intercesión y era los llamados a la intercesión, los que tienen el don de la oración, los que tienen el don de cantar o el talento de tocar un instrumento. Y eso fue lo que por años creímos y con lo que crecimos. ¿Y estuvo mal? No, no estuvo mal. Pero yo creo hoy, para lo que el Señor nos ha mostrado, que fue incompleto. O sea, como que fue base. Pero que el concepto de la intercesión, de la adoración, es mucho más amplio que una persona orando, un grupo orando, o alguien tirando y derramando aceite. Son imágenes. O el guerrero con la espada así, el escudo. Díganme si no, los más proféticos de este tiempo, es la armadura, esa romana, que nada que ver, pero bueno, la armadura esa, y ahí está la armadura del Espíritu y los guerreros, y eso es la intercesión y la espada ahí, buenísimo. Y es eso, no digo que no, pero es incompleto. Y vamos a ver por qué es incompleto. Quiero leerles algunas definiciones, ¿sí? Prohibido dormirse. No se me duerme, nadie, pelee. ¿Sabe por qué? Porque no voy a creer que yo predico aburrido. Yo voy a creer que es una opresión espiritual, no me voy a hacer cargo. Pero es cierto que es un tema, yo siento que es un tema en los que hay que sacar un velo. ¿Vieron cuando el pastor Seba habla de que nosotros vamos hablando y a medida que vamos diciendo palabras, vos decodificás con imágenes? Entonces yo te digo, la verdad os hará libres, y vos yo la voy diciendo y ¿qué me imagino? Un águila volando. Por ejemplo, a mí se me viene esa imagen. Entonces esas imágenes que nosotros tenemos y que no están mal, nos encasillan y no nos permiten a lo mejor ver otra cosa u otra faceta de lo que estoy hablando, porque estás encasillado en que intercesión y adoración, plataforma, cantar, intercesión, arrodillarse y orar. ¿Sí? Y yo quiero sacar algunos velos en esta mañana, que el Espíritu arranque de nosotros algunos velos, para que podamos ver cuán más amplio es esto, que no es un concepto, sino que es una esencia. Amén. Pero para eso vamos a ver dos definiciones. Tenemos la definición de adoración, que en realidad no les voy a decir lo que dice el diccionario, sino que les voy a repetir lo que ya el Señor nos ha dicho un montón de veces, que adoración tiene que ver con humillarse. Adoración no es cantar, adoración no es tocar un instrumento, adoración no es predicar, adoración, o mejor dicho, incluye todo eso. Pero adoración en sí es humillarse, porque la palabra en el original significa postrarse, lamer la mano del amo, humillarse, bajarse, ponerse por debajo. ¿Se acuerdan? Lo hemos visto en la escuela, lo hemos escuchado, y para adorar siempre va acompañado de sacrificio. ¿Sí? Nos humillamos y sacrificamos algo, morimos a algo que el Señor nos pide. Eso es adoración, en esencia. Si esa adoración yo después la voy a manifestar cantando, orando, danzando, predicando, ministrando a mi esposo, es otra cosa, cómo la manifieste. Pero la adoración es humillarme y morir, sacrificar. Si no me humillo y no muero, todo lo que haga después no va a tener el respaldo de una vida
entregada al Señor. Van a ser buenas acciones, lindas acciones, pero que no salió de un corazón humillado, contrito delante de la presencia del Señor. Bien. Intercesión o interceder. Dice el diccionario que es la acción de hablar en favor de alguien para librarlo de un problema. Interceder, acción de hablar en favor de alguien para librarlo de un problema o para procurar un bien para esa persona. ¿Sí? Es rogar o mediar por otros para alcanzarle una gracia o librarle de un mal. Interceder, alguien que se pone en medio de dos partes para librar a otro de un mal o para alcanzarle un bien. Ahí está, ruega y media. ¿Sí? Interceder, definición del diccionario. Y en la palabra intercesión aparece solo 2 veces en el original como tal. En dos versículos del Antiguo Testamento. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que aparezca solo 2 veces? Cuando intercesión hablamos todo el tiempo. Hay un montón de pasajes que, claro, lo que pasa es que la palabra interceder en sí está 2 veces. Pero esa misma palabra se traduce en un montón de palabritas, que ya se las voy a mostrar, que después han sido traducidas. Entonces, la Biblia, la Escritura, está lleno de lo que es intercesión. No lo vamos a encontrar con la palabra interceder, pero lo vamos a encontrar con palabras como, escuche usted, acercarse a alguien a pedir algo en favor de otro. Ese es el sentido de la palabra. Y dice, afectar por accidente o por violencia o por importunidad, acometer, arremeter, cargar, encontrar, encuentro, herir, interponerse, librar, llagar, orar, pedir, rogar, suplicar. ¿Vieron qué? Un montón de palabras que no las hubiéramos asociado con interceder, como herir, interponerse, librar, llagar, encuentro, encontrar. Ese sentido lo encontramos en un pasaje de Génesis, que es cuando dice, y habló Abraham con ellos diciendo, si es vuestra voluntad que yo sepulte a mi difunta de delante de mí, oídme e interceded por mí. Esa palabra interceded, ahí en la palabra está traducida como así, como interceder, pero en el original, la que se usa, significa todo eso que les dije. Encontrar, herir, librar, llagar, orar, rogar. Y después la otra, que es bakash, el significado es buscar por cualquier método en especial, por alabanza y adoración, por implicancia, esforzarse, por afanarse, atentar, buscar, cobrar cuenta, demandar, desear, hallar, inquirir, investigar, mendigar, pedir, preguntar, procurar, requerir, restaurar, rogar, solicitar, suplicar, tratar. ¡Wow! ¿Cuántas palabras que no tienen para nosotros nada que ver con orar, rogar, suplicar? Investigar, inquirir, hallar, desear, demandar, preguntar. Preguntar es interceder. Procurar, requerir, restaurar. Esta es la que está en el libro de Esther, donde Mardoqueo le pide al que se acerca a la puerta de la ciudad y le dice, decile a Esther que interceda por el pueblo. Ahora, viendo el significado de las palabras, nos damos cuenta que interceder va mucho más allá de una acción limitada como orar, o como elevar una oración, o como proclamar, o como postrarme. ¿Me siguen hasta acá? Con solo la definición ya vemos que interceder no es algo, no es una acción única, simple y que apunta en una sola dirección. De hecho, la definición la vemos que está dada por acciones, hacer, inquirir, investigar. Pero en realidad está dada por acciones porque el ser se define por el hacer. Mejor dicho, el hacer se define por el ser. Pero para que yo defina el ser, manifiesto el hacer. ¿Me siguen? El ser define el hacer. Esto es una silla. Y para definirla, elemento de plástico que sirve para sentarse. Entonces,
el ser es primero, silla. Pero para que yo sepa qué es una silla, lo defino por su función. ¿Me siguen? Entonces, tenemos la definición de interceder y de adorar como acciones, pero son acciones que manifiestan un ser, una esencia. Yo puedo decir, tengo una cortadora de césped, pero para definir la cortadora de césped, ¿qué voy a decir? Máquina con un motorcito, qué sé yo, que corta el césped. ¿Se dan cuenta que cuando quiero definir algo, lo defino por su función? Cuando definimos una persona, por ejemplo, ¿qué es una persona? Un ser humano, y decimos que es un ser que tiene capacidad de pensar, que tiene voluntad, que tiene emociones, que tiene un cuerpo. Lo que tiene y en función de lo que hace, ¿verdad? Siempre definimos así las cosas. Entonces, interceder es todo esto que decimos, a rogar, pedir, inquirir y demás, pero en realidad interceder tiene que ver con una esencia de ser. ¿De ser qué? De ser un mediador, de ser un intercesor, de ser un intermediario, de ser uno que está en el medio de dos asuntos para traer una solución. Veamos nuestro ejemplo máximo. ¿Quién es nuestro ejemplo máximo? Jesús. Dice en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Romanos, ¿quién es el que nos condenará? Cristo es el que murió y más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hay muchos pasajes donde nosotros podemos ver a Cristo en función de intercesor. En realidad, toda su vida la vamos a poder ver como Cristo el intercesor. ¿Por qué les leo esto? Porque nosotros tenemos un llamado fundamental. Como iglesia tenemos un gran llamado. Y ese llamado está en Efesios 4, que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien conectado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba crecimiento y para ir edificándose en amor. ¿Qué es este pasaje? ¿Qué dice este pasaje? Que nosotros, el objetivo final de todo lo que hacemos es llegar a la estatura del varón perfecto, a la medida de la fe. Pero eso no lo vamos a poder hacer individualmente. Eso lo hacemos como iglesia. Porque cuando Jesús muere, muere Él. Pero cuando resucita, ¿quién resucita? La iglesia. Él muere y cuando resucita, resucita la iglesia. Dice la palabra que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos Cristo en la tierra. Porque si somos el cuerpo, somos Cristo. Esto es Luciana. Esto también. No es que esto es Luciana y esto, no sé, es de otro. Entonces, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es Cristo en la tierra. Entonces, dice la palabra que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Amén, ¿verdad? Claro que sí. Y también dice que Cristo hasta hoy intercede por nosotros. Él está mediando por nuestra vida. Todo lo que Cristo hizo y todo lo que Cristo hace
se trata de intercesión. Ahora fíjate, no pienses en oración, ¿sí? Solamente. Pensá en el concepto que te di: inquirir, preguntar, arremeter, herir, arrebatar, orar, suplicar, rogar, dar, encontrar, encontrarse. ¿Qué es la cruz? Una obra intercesora. ¿Qué es lo que Cristo hizo cuando sanó con su manto a la mujer que estaba sangrando hacía 12 años? Una obra intercesora. No, un milagro la sanó. Sí, la sanó, ¿para qué? Para que llegara al conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué hizo? Intercedió entre ella y Dios. Entre ella y las tinieblas que la tenían hostigándola. ¿Qué hizo Jesús cuando caminó sobre las aguas? ¿Qué hizo? Intercedió para que ellos creyeran. Intercedió para que la palabra se soltara. Intercedió para gobernar sobre las aguas. ¿Qué hizo Jesús cuando se durmió y después calmó la tormenta? Intercedió. ¿Qué hizo Jesús cuando se dejó lavar los pies con las lágrimas y derramar el perfume por la mujer? Intercedió. Esa mujer ni sabía lo que estaba haciendo, o sea, ella sintió y fue y lo hizo. Y él intercedió para que ella llegara al reino y de donde se predicara el evangelio se hablara de esta mujer. Jesús intercedió. Su obra en esencia es intercesión. Su obra en esencia radicó y radica en estar intercediendo por lo que está pasando acá. En estar intercediendo por lo que pasa en nuestras vidas, en estar intercediendo por lo que pasa en las naciones. Ahora, quiero que pienses esto. Si Cristo, en esencia, su obra y su ser es la intercesión, es ser intercesor. Él es mediador. Él es mediador. ¿Qué otra cosa diferente puede ser la iglesia? ¿Qué otra cosa puede ser la iglesia si no es intercesora? Nosotros somos los mediadores entre Dios y los hombres. No, que eso lo hizo Cristo, pero es claro que lo hizo Cristo. Más vale que lo hizo Cristo. Yo no puedo morir por nadie. Cristo murió. No me estoy refiriendo a esa mediación. Me estoy refiriendo a la mediación que nos toca como iglesia, de establecer el reino en la tierra, mediar para que la creación sea reunida con Dios, para que las personas sean reunidas con Dios. Y eso no es cuando estamos acá reunidos, eso es cuando existimos. El solo hecho de existir como iglesia donde nosotros estamos haciendo una obra de intercesión, porque donde nosotros estamos, el Espíritu de Dios está. Si el Espíritu de Dios está, se está produciendo algo en ese lugar. Entonces, cuando vos entras a un lugar, cuando Dios te envía a un lugar, ya sea a vivir, a trabajar, a estar, y sos el único cristiano en ese lugar, sos el intercesor de ese lugar, sos la herramienta que Dios tiene para hacer lo que Él necesita o quiere hacer en ese lugar. Sos el Cristo que Él tiene en ese lugar, no porque hubiera muchos Cristos, que digo el Cristo. Sos Cristo en ese lugar para hacer la obra que Él quiere que hagamos o que Él necesita que se haga en ese lugar, o mejor dicho, que ese lugar necesita. Amén. Dice Primera de Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Mediador, intercesor, ahora dice que es abogado. Abogado, el diccionario dice que es una persona autorizada legalmente para defender los derechos jurídicos de otros. ¿Sí? Obviamente que es una definición dentro de lo jurídico. Pero ¿qué es el abogado en esencia? Es un mediador. El abogado es un mediador entre la persona y el juez. Y dice la palabra que nosotros tenemos un abogado que es Jesucristo. Ahora,
Si la iglesia es Cristo en la tierra, ¿qué es la iglesia? Abogado. Somos abogados, no somos jueces, aunque juzgamos. Pero no somos los que dictaminamos sentencias, no se nos ha dado la autoridad de dictaminar sentencias. Podemos juzgar entre lo que es bueno y malo, que eso es discernir. Pero no se nos ha dado porque juez hay uno solo. ¿Quién es juez? El Padre. El Padre es juez. Cristo, abogado. Abogados somos. Todo lo que el Señor hizo en esencia, todo lo que Cristo hizo en esencia, tiene que ver con una palabra que es preciosa y que es reconciliación. La palabra reconciliación, por definición, dice que es restablecer la amistad perdida entre dos personas que se habían enfrentado o separado. ¿Qué es reconciliar sino interceder? ¿Se dan cuenta que estamos hablando? Son muchas palabras que las teníamos como separadas, pero que exactamente todas hablan de lo mismo. Reconciliar, abogado, interceder. Está bien, podemos ser finitos y, por ejemplo, en la palabra reconciliar vos podés ser un intercesor que reconciliás dos partes o podés operar vos como reconciliándote con alguien. En cambio, en interceder siempre es entre dos personas, pero en esencia es lo mismo. Y escuchen este pasaje que es precioso, 2 Corintios 5, 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Qué hizo Dios? Él nos reconcilió consigo mismo, ¿por quién? Por Cristo, por medio de Cristo, porque Cristo vino a reconciliarnos. Su obra intercesora es para reconciliarnos. Y nos dio, ¿qué nos dio? El ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Qué fuerte que es eso. Como si Dios rogase. ¿Estamos viviendo nuestra vida como si Dios rogase por medio de nosotros? ¿Se dan cuenta que a veces le pido que no se distraigan y que nos quedemos quietos? Hay mucho movimiento, ¿sí? Nos quedemos quietitos ya y vamos a escuchar la palabra. Lo que sale, sale. El internet espero que salga. Lo que no salió, no salió. Honremos la palabra en esta hora. Todos recibimos palabra de Dios. Los de servicio, los intercesores, los pastores. Dios está hablando. Amén. Vamos a escuchar. Estamos viviendo como si Dios estuviese rogando y reconciliando al mundo a través nuestro. Es decir, no, pero es que eso lo hizo con Cristo. Pero es que no me estás entendiendo que Cristo somos nosotros. Él es la cabeza. La iglesia es Cristo. La iglesia es Cristo. Y entonces dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Dios nos dio un ministerio y es el de la reconciliación. Reconciliarse, interceder, mediar. Otra palabra que dice acá es embajadores. Dice, somos embajadores. Yo sé que este pasaje lo hemos rearchileído, pero pocas veces nos hemos detenido a ver qué es cada una de estas palabras. Embajadores, el diccionario dice que lo que es un embajador, obviamente que está manifestado con lo que se conoce acá, pero usted traduzca. El embajador es el agente diplomático acreditado en un país del extranjero para representar oficialmente al Estado al cual pertenece. Somos embajadores de Cristo. Tenemos un estado y una ciudadanía que es celestial,
y somos embajadores. Estamos acreditados para representar nuestra ciudadanía real, nuestro Estado real. El jefe del mismo, del Estado, que es el jefe del mismo, como ser el presidente, representa, bla, bla, bla. Y sus funciones y actividades tienen que ver con atender los asuntos de interés estatal entre el país que representa y otros, ante distintas situaciones con otros embajadores, ante personas de su nación en la nación en donde es embajador. Entonces, ¿qué hace el embajador en esencia? ¿Qué hace? Díganlo. Intercede. El embajador es un intercesor, el abogado es un intercesor, mediar. Entonces, en esencia, todo lo que Cristo hizo y lo que nos delega a hacer a nosotros es manifestar nuestra esencia, que es la intercesión. Pero no como la oración, porque lo decimos así, a mí me vuelve a resonar. Eso es parte, es una pequeña parte. No es algo que nosotros tengamos que hacer, es algo que somos. Es muy distinto cuando yo tengo que hacer algo a cuando yo soy algo. Es muy distinto decir que tengo que hacer actos médicos, porque puedo hacer actos médicos sin ser médico, a decir soy médico. Cuando soy médico, tengo una habilitación dada y una acreditación, y está eso en mi, entre comillas, esencia e identidad. Y me va a salir por naturaleza, porque voy a pensar como médico, porque me adoctriné y me entrené para pensar así. Entonces mi mirada va a ser siempre desde ese lugar. Ahora, alguien que hace actos médicos va a seguir órdenes y las va a hacer, y capaz que lo hace excelentemente, pero muchas de las cosas que va a hacer no va a entender por qué las hace ni para qué las hace, aunque las haga excelentes. Entonces, el ser es esencial para que nuestro hacer sea una consecuencia y no algo forzado. Por muchos años hemos creído que dentro de la iglesia había un grupo de élite que se dedicaba a la intercesión. Y los profetas y los intercesores y los llamados a la oración, el grupo de élite que recibía palabra, y el resto les pasamos los motivos de oración. No, pásaselo a los de intercesión, pásaselo a los de intercesión, pásaselo a los de intercesión. Ay, te digo para que estés orando, porque como vos estás en intercesión, como vos sos la que ora, ¿se dan cuenta qué tremendo que es eso? Ay, bueno, pero es una forma de decir. Es que en la forma de decir se manifiesta lo que creemos. En el tiempo en donde Dios está trayendo reforma a la iglesia, donde está volviendo sus diseños, el Señor dice: amada iglesia, sos la intercesora. Vos sos la intercesora, vos sos la que tiene el comisionamiento de interceder en la tierra, de ser mi representante, de manifestarme y de interceder. Y cuando hablamos esto, automáticamente se nos tienen que empezar a venir todas las acciones de nuestra vida. Esto que yo estoy haciendo es intercesión, porque estoy tratando de que una palabra que Dios me dio llegue a tu vida y te acerque a Él en algún punto de tu vida. Lo que los chicos hacen ahí cuando tocan es intercesión. ¿Por qué es intercesión? Porque están tratando de generar una atmósfera donde nos lleven a nosotros a un lugar o espacio que nos pueda permitir humillarnos y adorar, acercarnos a Dios. Cuando yo voy a un trabajo y me estoy ganando la vida en ese trabajo, una frase, no me gano la vida en el trabajo, obtengo un sueldo por el trabajo para poder obtener la plata para vivir, no sé cómo expresarlo. Estoy intercediendo porque estoy desarrollando una función para obtener un sueldo
con el cual voy a traer plata al reino y voy a extender el reino con esa plata, pero también extiendo el reino con mi presencia en ese lugar, porque al estar yo en ese lugar está Cristo, y al estar Cristo la muerte tiene que retroceder, y cuando retrocede la muerte, personas que estaban oprimidas y se querían morir dejan de tener esos pensamientos porque el espíritu retrocedió. Entonces después viene otro que es otro intercesor con otra característica evangelística, le habla de Cristo, entonces esta persona puede oír, esta persona se acerca a Dios, y fue un trabajo en equipo, pero mi obra intercesora de estar, pero no le hablé nunca a nadie, pero el estar y saber que donde estoy, porque estoy yo, está Cristo, es una obra intercesora. Dice Efesios 1:10. Reunir, que Dios tenía como objetivo de reunir todas las cosas en el Mesías, las que están en el cielo y las que están en la tierra. El objetivo de Dios es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Él quiere reunir porque todo sale de Cristo y todo vuelve a Él. El pecado armó una explosión atómica que separó todas las cosas. Tanto en nosotros nos dividió, el espíritu no lo percibimos y somos muy de lo físico y necesitamos que eso se vuelva a unir, como todas las cosas, la creación, el universo, todo debe volver a Él. ¿Qué es eso? Reconciliación. ¿Qué es eso? Reconciliar todas las cosas consigo mismo, volver todo a Cristo. ¿Quién tiene esa función? ¿Quién tiene esa función? La iglesia. ¿Quién es iglesia? Nosotros tenemos esa función. Nosotros tenemos esa función. Dice Romanos 8. A ver si es esa la que quiero leer. Discúlpenme un segundito. No lo anoté el pasaje. Quería leer el pasaje donde habla de que la creación gime, o sí, me parece que lo había anotado. Discúlpenme. Sí, es Romanos 8, dice: pues considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que va a ser revelada en nosotros. Escúchame, iglesia. Escucha esto. En ningún momento dice que no vamos a sufrir. ¿Sí? Ya saquémonos de la cabeza la idea de que no vamos a sufrir. El pare de sufrir no existe. Vamos a sufrir. Porque estamos en este mundo que está caído. Y ya sea por nuestros propios pecados o por los pecados de los demás, vamos a sufrir. Pero dice: pues considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que va a ser revelada en nosotros. Los sufrimientos del tiempo presente no se comparan a la gloria venidera que va a ser manifestada. A ver, no sé si a vos te llena de fe o no. A mí me llena de fe saber que lo que lloro hoy, que lo que me frustro hoy, que lo que me amargo hoy, que las pérdidas que hoy considero que tengo, no se comparan a las glorias que Dios va a revelar en mi espíritu en un futuro y todos los años de eternidad que voy a pasar con Él. Que lloré 70, 80, 90 años lloré. Bueno, esas son lágrimas que se van a sembrar, porque en realidad en esta tierra sos un embajador. Esta tierra no es nuestra morada definitiva. Esta tierra no es donde debemos hacer los tesoros. Nos guste o no nos guste, esta no es nuestra morada definitiva. Y si vos estás muy preocupado por salvar tu vida en esta tierra, quiero decirte que la vas a perder, porque en esta tierra estamos de paso. Y no estamos de paso para nosotros, estamos de paso por ellos. Estamos de paso por los que están afuera, porque si fuera por nosotros, ya Cristo nos lleva en el momento que se nos revela la salvación. ¿Para qué nos va a dejar acá arriesgándose que nos apartemos? Él nos deja por los otros. Entonces no estamos en esta tierra por nosotros, estamos porque somos intercesores, y lo que sufrimos en esta tierra no se compara con la gloria venidera, porque el profundo anhelo de la creación espera la revelación de los hijos de Dios.
Dios. La creación, ángeles, principados, potestades, los árboles, los animales, todo lo que está, la creación, las atmósferas, todo está esperando la manifestación, la revelación de los intercesores, de los hijos de Dios, del que vaya y ore, del que vaya y le hable a una planta y le proclame vida, el que sane a un animal, el que le predique a los principados y a las potestades, no con palabra, con santidad, con justicia, con amor, con excelencia, tratando bien al esposo, a la esposa, trabajando con honestidad. No es salir a decirle a los principados, Cristo es rey, y por el otro lado estoy robando, estoy insultando, estoy maltratando. Predicar a la creación es vivir en santidad y en justicia, porque soy en esencia intercesor, y un intercesor no puede mediar en dos asuntos si es parte afectada. Yo no puedo estar mediando para que él se acerque a Dios y deje sus pecados si yo estoy en pecado. ¿Cómo voy a mediar? ¿Qué me va a decir? Dios me va a decir, arregla tus cuentas, primero busca uno que interceda por vos. No podés interceder por algo que no has resuelto. Entonces dice, la creación está esperando la revelación de los hijos, porque la creación fue sometida a vanidad, no por su voluntad. Amado, el mundo está así, la creación está así, no por su voluntad. No por su propia voluntad, sino por la del que lo sujetó, en esperanza de que también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación está esperando ser liberada y llegar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué libertad estamos viviendo? ¿En qué situación está viviendo la iglesia? ¿Cuál es la libertad gloriosa de la que está hablando? De una iglesia que está sumergida en delitos y en pecados, en ignorancia, porque cree que siempre los otros tienen que hacer las cosas, el pastor, los líderes, los ungidos, y no nos hacemos cargo de la función que tenemos dentro del cuerpo de Cristo. Es tiempo de que nos hagamos cargo, no importa si te sentás primero o te sentás último, si llegas a las 10 o llegas a las 12 o a las 12:30, tenés la misma responsabilidad que yo dentro del reino de ser un intercesor y vivir en justicia. No te habilita que te convertiste recién ayer pecar porque no sé nada, porque en el mismo momento en que Cristo se manifestó a tu vida, tenés toda la dádiva de Dios y del Espíritu para tener revelación. No nos podemos justificar más en que el pastor no predicó lindo, en que el líder se cayó en pecado, en que no me sanaron. No va más, porque ante esta revelación no hay excusa, y ya no es solo por nosotros. Hay una creación que está esperando que la iglesia se manifieste. Hay una nación que está esperando que la iglesia se manifieste. Hay una nación que está esperando que nosotros vivamos en justicia. Ellos no lo saben, pero reclamamos que los políticos sean justos y no sean corruptos, y hay corrupción dentro de la iglesia. Hay corrupción dentro del liderazgo. Hay pecado, hay injusticia, hay maldad. ¿Qué reclamamos afuera lo que no vivimos adentro? Antes de levantar la voz contra un líder, primero revísate vos si en esa área no estás en pecado, que no seas vos el que habilite la opresión sobre el líder. Porque está muy bien que siempre marcamos al liderazgo, y claro que sí, porque el que quiere obispado, linda cosa anhela, pero tiene que tener esto, más vale que sí. Pero quiero decirte algo. El sacerdocio de una sola persona ya se terminó. Ya tuvimos el sumo sacerdote y es Cristo. Vos sos sacerdote de tu propia vida. Y no le podés echar la culpa a nadie de la condición en la que estás. Yo lamento mucho tener que decir esto, porque muchas veces nuestra mente para defendernos busca culpables afuera. Quiero decirte algo. El único responsable de la condición de tu vida sos vos. Y aunque sea duro, eso es bueno. Porque sería tremendo que mi vida esté en las manos de mi esposo, de mi esposa, de mi papá, que si me trató bien, me trató mal, que si me abusó, que si no me abusó. Imagínate lo que sería que cada uno dependa de la sanidad del otro, o de que el otro escuche a Dios y ministre una palabra guiada por Dios. Lo que sería de ustedes si ustedes dependieran de nosotros para crecer en el Señor. Es un horror, es un horror. Es un horror. No puede la iglesia depender de un hombre. La iglesia depende del Espíritu de Dios.
dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente la adopción, la redención de nuestros cuerpos, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque ¿para qué esperarla si es algo que veo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo esperamos ansiosamente. Y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad. Pues no sabemos qué orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a Dios. La realidad es que cómo debemos interceder, no sabemos. Y si bien acá dice orar, usa la palabra, orar como conviene, no sabemos. Y es verdad, puede estar solo este pasaje aplicado a orar. Pero yo entiendo que es a todo, porque no sabemos cómo hacer las cosas. La realidad es que no sabemos cómo hacer las cosas. La realidad es que sabemos. Cuando llegamos a Cristo nos damos cuenta que Él fue misericordioso en todo. Si tenemos una familia es porque Él fue misericordioso. Porque si nuestro esposo nos aguantó es porque Dios fue misericordioso. Si nuestra esposa nos aguantó es porque Él fue misericordioso. Si tenemos que comer, un trabajo, una profesión, es porque Él fue misericordioso. Porque en realidad no sabemos cómo hacer las cosas. Pero ¿quién está? El Espíritu. El Espíritu está en nosotros. ¿Haciendo qué? Intercediendo. Cristo intercede. Por ende la iglesia intercede. El Espíritu intercede. Ahora, yo no veo a Cristo las 24 horas del día orando. Postrado, orando. Entonces es evidente que interceder no tiene que ver con orar solamente. Interceder es ser un mediador, es ser lo que Cristo es, un mediador. Eso es interceder. Es que no sé cómo hacerlo, yo tampoco, pero el Espíritu sí sabe. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿No hagamos nada? ¿Cómo que no hagamos nada? Hagamos lo que sabemos, que Dios va a añadir su gracia. Dios va a añadir su gracia. ¿Por qué traigo esta palabra, iglesia? Porque es un tiempo de activación. Es un tiempo de activación. ¿Querés ver cosas cambiadas en tu vida? Viví conforme a la identidad que se te ha dado. Acá muchas personas, yo sé que muchas personas en esta mañana recibieron sanidad. Una se acercó y nos dijo que tenía un problema en el coxis y bendigo a Dios por eso, porque nos permite conocer los testimonios. Pero yo sé que muchas personas seguramente van a darse cuenta que fueron sanados, no solo en cuestiones físicas, sino en cuestiones del alma y hasta cuestiones del espíritu. Y otros ni se van a dar cuenta que fueron sanados, no porque no cambie su vida, sino porque tal vez ni se daban cuenta que tenían una opresión. Pero va a empezar su vida a cambiar a partir de esta mañana y va a llegar un momento en que no se van a dar cuenta cuándo pasó, pero pasó esta mañana porque el Espíritu lo hizo. Entonces está toda la gama, el que sabe, el que no sabe, el que va a dar testimonio, el que no. El tema es que si nosotros seguimos viviendo, creyendo que la iglesia la manejan los líderes, que los ungidos pastores, profetas, apóstoles, evangelistas y maestros son los que se encargan de llevar adelante la iglesia. Está bien, la iglesia va a ir adelante porque Cristo la lleva y usa a la gente que se deja usar. Pero vas a estar parado de acá 5, 10, 15 años en el mismo lugar que hoy, manifestando que aún Cristo no se te reveló. Porque el que está en Cristo crece, porque Cristo es vida. Entonces el que está en Cristo crece emocionalmente, crece espiritualmente, crece
intelectualmente, crece ministerialmente, crece familiarmente, crece relacionalmente. Entonces, si eso no pasa, es porque no estás en Cristo. No estás en Cristo. Pero es que yo soy salvo. ¿Y quién habla de salvación? Estarás parado en la puerta que es la cruz, aferrado a la cruz, y te irás con Él. Me iré con Él. ¿Cómo era el salmista? Me iré con Él. Me voy con Él, me voy con Él. Me iré con Él. Y no es el problema, gloria a Dios. El tema es que vas a llegar y el Señor va a decir, mira todo lo que había para vos y no disfrutaste. Nunca entraste a la casa, nunca entraste al reino. Nunca abriste los regalos. Y lo peor es que mira todos los que había atrás tuyo, las personas que yo tenía planeado para que fueran influenciadas por vos. Entonces esto ya no se trata de nosotros. No se trata de que si me gusta o no me gusta, si me parece o no me parece. La iglesia es un solo cuerpo. No es de llaneros solitarios. No es del que viene el domingo, recibe la palabra y se va. No funciona así. Está bien si lo haces así, pero quiero decirte que estás muy lejos de la voluntad de Dios. Porque la iglesia no tiene que ver con venir todos los días acá. La iglesia tiene que ver con interceder y manifestar el reino. Con manifestar a Cristo todos los días en donde estamos. Entonces, ¿para qué vengo si yo lo puedo manifestar? ¿No me entendés que si yo arranco una célula de mi cuerpo y la desconecto, se muere? Vos solo no podés. Qué soberbia creer que vos solo, porque Cristo está en vos, vas a poder manifestar si no te nutrís de la convivencia y de la acción dentro del cuerpo. Los dones, dice el pasaje que leímos, son para el crecimiento del cuerpo de Cristo, no son para el crecimiento personal de tu ministerio personal, de tu nombre personal, de tu espectacularidad personal que a vos te parece que Dios va a activar. Son para el cuerpo de Cristo. Son para el cuerpo de Cristo. Nos guste o no nos guste, Él no hizo seres individuales, Él hizo un cuerpo. Él decidió manifestarse como cuerpo. Tal es esa realidad que somos un cuerpo. Tal es esa realidad. Entonces, hoy quiero arrancar ese velo. Y si bien esto es una enseñanza que tal vez muchos supieran o la escucharon y ya la entendían, tiene que ver con una revelación. Yo no puedo enseñarte esto. Tiene que ver con que vos le permitas a Dios que Él te revele tu responsabilidad dentro del cuerpo. Tenemos una responsabilidad como congregación, pero cada uno en lo individual. Si vos lo que Dios depositó en vos lo negás, el cuerpo se siente afectado. Si el sistema inmunológico en mi cuerpo se le antoja dejar de funcionar, todo el cuerpo se va a sentir afectado. Por más que lo que no funcione sea el sistema inmunológico, tarde o temprano eso me va a llevar a la muerte, porque me voy a infectar y me voy a morir. Entonces no se trata de que lo que yo tengo lo desarrollo como quiero, se trata de que en esencia soy un mediador, soy un intercesor, soy un ser puesto por Dios en esta tierra para unir cielos y tierra, para reconciliar con Dios todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra. Tengo el ministerio de la reconciliación. Tengo el ministerio de la reconciliación. Se nos encargó la palabra de la reconciliación y muchas personas no se pueden ni ver con otros en la congregación. Y no digo en esta solamente, en las congregaciones evangélicas, donde dentro de esas congregaciones estará el cuerpo de Cristo, porque es real que congregación no es igual a iglesia. Muchos son los congregados, pero realmente los que son iglesia, no son todos los que se congregan. Tristemente, ¿de qué lugar estás vos? ¿En qué lugar estás? No es una palabra de condenación, es una palabra de, amados, no es un juego. Lo podemos vivir como una religión. ¿Qué es una religión? Un montón de ritos que yo tengo como evangélico. Perfecto. ¿Te gusta así? Vivilo así.
pero ponele el nombre que es. Soy de religión evangélica, no te digas cristiano. No deshonres ese nombre. Si sos evangélico, te felicito. Qué bueno que seas evangélico. Por lo menos tenés una moral alta. Ahora, si vos te considerás hijo de Dios y cristiano, no, eso tiene que ver con otra cosa. Eso tiene que ver con estar juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vivo en mí. Eso tiene que ver con de verdad, verdadera, pasar a un segundo plano. En las cosas pequeñas y en las grandes. En levantarme a las 6 de la mañana y no seguir durmiendo como me hubiera gustado. En venir a orar, en dar plata, en tratar bien a mi jefe, aunque mi jefe me trate mal. Ser sumisa cuando tengo que serlo, ser firme cuando tengo que serlo. Eso tiene que ver con otra cosa. No tiene que ver con un nombre. Y todos sabemos que hay muchos evangélicos. Hay muchos evangélicos. Yo por muchos años fui evangélica. Por muchos años fui evangélica. Y eso no lleva a nada, da lo mismo. Evangélico, católico, protestante, da lo mismo. Cristo es uno solo. Y no es a mi imagen. Es según como Él se manifestó en la palabra. Y Cristo es radical. Cristo es determinado, Cristo es de una sola palabra, Él es la palabra. Entonces mi ánimo para hoy, lo que el Señor ponía en mi corazón es, tenemos el tremendo privilegio de ser, somos intercesores, somos. En esta congregación nos manejamos con todo un protocolo. ¿Por qué? Yo decía, Señor, ¿por qué tanto protocolo? Amo los protocolos, pero a veces los protocolos estorban y otras veces sin duda sirven y facilitan la tarea. Entonces, para estar en el ministerio, intercesión, esto, aquello, no queremos decirle ministerio por todo esto que estoy explicando, pero yo siempre les hablo a los que estamos en ese grupo, les digo, quiero que sepan que no somos el grupo elite. La iglesia es la intercesora. Si hay un grupo que se reúne de una determinada forma y que les llamamos los intercesores, es porque necesariamente hay otro grupo que no se ha dado cuenta que es intercesora y que está dejando lugares vacíos. Es el anhelo, mi anhelo, que toda esta congregación del domingo sea la que participe los jueves de intercesión, que es el día que ponemos. ¿Y qué hacemos ahí? Esa es la parte que hacemos de orar, porque ahí miren cómo caigo de nuevo en lo que intercesión es orar. Miren cómo caigo de nuevo. Pero para explicarles cómo funcionamos, ahí donde decir nos juntamos y nos identificamos y nos entrenamos y nos desarrollamos. Pero en realidad somos intercesores 24 horas 7. Ahora, qué hermoso sería que cada uno vaya entendiendo y les vaya siendo revelado. Entonces yo quiero ir el jueves. No, es que no se trata de venir el jueves, se trata de que vivas como un intercesor. Y eso, en consecuencia, capaz que venimos el jueves y ya capaz que después no existe ni jueves. Es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. La realidad es que el jueves es bastante nominal porque tenemos grupo de oración que estamos todo el día mandando ahí. Y mirá qué hermosa esta palabra, porque yo decía, y ya con esto voy terminando, yo decía, Señor, en esta estructura mía de me llega un mensaje, me tengo que apartar a orar, y sí, está bien, hay que hacerlo. Jesús se apartaba a orar, Él se apartaba a orar, pero no estaba las 24 horas apartado orando. Él era parte de su vida apartarse a orar. Entonces cuando me llega un mensaje, a veces me aparto y a veces no me aparto. Estoy haciendo algo y Señor, en el nombre de Jesús, ahora pido por esto, por aquello, por lo que me llegó el mensaje. Yo mando un mensaje y sé que todos hacemos eso, porque en la cantidad de mensajes que mandamos y de cosas para orar y de situaciones, si fueras todo apartarse a orar, estaríamos 24 horas adentro de un cuarto. Y tampoco es el plan de Dios. No es el plan de Dios que nos encerremos porque tenemos que mediar. Y no podemos mediar solo orando. Nuestra vida va a mediar. Si fuera así, Jesús hubiera quedado orando al lado del Padre. ¿Para qué va a venir a la cruz? ¿Para qué vino a la cruz si ya está orando allá? Evidentemente hay cosas para hacer que son intercesión. Pero entonces yo le decía, Señor, y bueno, y esta carga, esta culpa de no apartarme a orar para un mensaje. Y escuchen el pasaje este que me mandaron en esta semana. Job 16:20 dice:
según la versión textual, porque después la leí en otras versiones y la verdad que tendría que profundizar más por qué lo traduce de otra forma, pero la vamos a ver como la textual. Como la textual dice, mis íntimos pensamientos son mis intercesores. Mis ojos derraman lágrimas a Dios. Mis íntimos pensamientos son mis intercesores. Esto va mucho más allá de que si yo hago una oración, si declaro una palabra profética, ya mis íntimos pensamientos están presentándose y están mediando delante de Dios por mi vida. Esto es tremendo. Yo ahí se me hizo la luz, digo, Señor, qué tremendo. Claro que somos intercesores y nos apasiona y se nos ha revelado la intercesión porque realmente somos exquisitos con todos los motivos de oración que llegan, con todas las palabras. Estamos ahí con el WhatsApp, que el grupo de palabras que pensamos, que sí, que amén, que hagamos, que pongamos. Y muchas veces, en lo concreto, con lo que se llega, no se hace nada, no salimos a hacer actos proféticos. Y yo en mi estructura decía, Señor, ¿qué hacemos con esto? Y el Señor me muestra que el solo hecho de estar manejando ya estos mensajes, hablando, pensando, alguien que lo puso, alguien que se ocupó de la nación esa, de la personita aquella, de la enfermedad del otro, y ya lo captó y dijo, vamos a orarlo. Ya el solo hecho de decir, voy a orar, antes que le vemos nuestra petición, Él ya las conoce. Esto es más profundo que hacer una oración. Esto se trata de esencia, se trata de algo que está en nuestro espíritu, porque el Espíritu de Dios está en nosotros y vivimos como si hoy no oré, me siento culpable, no hice, y caemos en pecado y volvemos y como si Dios no estuviera. Es tremendo, iglesia. Abrí los ojos, el Espíritu de Dios está adentro tuyo. El Espíritu de Dios con el que te vas a encontrar cuando dejes este cuerpo, cuando veas todo, cuando lo veas cara a cara, es tremendo. Él está y cuando lo veas, Él te va a decir, qué tremendo lo que hicimos en esta oportunidad. Y cuando me escuchaste acá, qué bueno. Y acá que no me escuchaste, cualquiera entendiste. Pero igual yo operé y salvé las papas porque tu corazón era deseoso de hacer mi voluntad. Se dan cuenta que no se trata de cuán perfectas nos salgan las cosas, no se trata de cuán bonito hagamos las cosas, no se trata de cuán bien a los ojos humanos hagamos las cosas. Se trata de que lo más profundo de nuestro ser esté conectado con el Creador, porque somos intercesores. Y quiero decirte algo, esta tierra en la que estamos necesita una iglesia que entiende y que vive lo que entiende. Así que en este día yo te quiero llamar a despertar. Yo te quiero llamar a despertar al entendimiento de la intercesión, como lo estoy hablando, y todo lo que Dios te revele. Pero también te quiero llamar a algo concreto, porque vieron que somos una congregación de la autoconfrontación y el plan de acción. ¿No es cierto? No vamos a dejar esto, ay sí, salgo de acá y soy intercesor, tengo que orar un poquito más. Me voy a frustrar si salen con ese pensamiento, porque no es soy intercesor, tengo que orar un poquito más. Señor, ¿cómo? ¿Cómo esto? Y creo que una de las formas, claro que sí, que se va a manifestar esto es orando. Claro que sí, es escuchando. En esencia, escuchando antes que hablando, oyendo lo que Dios dice. Claro que sí, pero yo quiero desafiarte a que recibas la revelación y que le pidas a Dios que te la manifieste, porque hasta ahora esto está llegando a tu mente y algunas palabras a tu espíritu, pero necesitas sedimentarla con Dios. Y a medida que se te vaya revelando, que puedas levantarte como ese intercesor y que puedas manifestar a Cristo, claro que en todas las áreas de tu vida, pero también, y que afuera donde trabajas, pero también en el cuerpo. Nosotros convocamos hace tiempo a las guardias de intercesión a las 6 de la mañana. ¿Y quieren que les diga una cosa? No viene casi ninguno de ustedes.
vienen algunos del equipo de intercesión. Y yo te quiero exhortar, porque si bien interceder no es solo orar, y lo vuelvo a aclarar, pero hay cosas que manifiestan mi interés por el otro. Hay cosas que manifiestan más y otras que manifiestan menos. Y poder yo dedicar tiempo a venir a oír a Dios por otros, porque no voy a venir a orar por mi motivo, voy a venir a orar por otro, voy a venir a estar. Y no es solo orar, a veces estar. El solo hecho de que salís de tu casa, algo ocurre. Vos te ocupás del otro y Dios se ocupa de tus asuntos. Vos dejás de mirarte el pupo y Dios se ocupa de tus asuntos. Entonces, quiero exhortarte en este tiempo a que revises cómo estás viviendo el ser un intercesor en todas tus áreas. Pero sobre todo desafiarte a que te levantes temprano y vengas a las 6 de la mañana. Y vas a decir, bueno, pero caemos en lo mismo en orar. Sí, caemos en lo mismo en orar, porque no tenemos la madurez para decir, yo soy intercesor revelado y voy intercediendo en todo lo que hago. Cuando limpio la silla intercedo, cuando limpio el baño de mi casa intercedo. No tenemos esa madurez. Estamos muy escindidos todavía. Y limpio la silla de mi casa y limpio el baño y me estoy quejando porque mis hijos van dejando las cosas. Entonces la intercesión que hago es la maldición. Porque no tenemos todavía unidos, no se nos reveló. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando no está escrito en nuestro corazón? Seguir las leyes hasta que se nos revela. Entonces un día se nos va a revelar de tal forma que no nos vamos a convocar para orar nosotros, nos va a convocar el Espíritu y vamos a venir aquí, vamos a hacer 15 que llegamos. ¿Y por qué viniste? No sé, sentí venir a orar. ¿Y por qué estás en esta plaza? No sé, sentí venir a caminarla. ¿Y qué estás haciendo acá? Y no sé, el Señor nos trajo a bendecir al intendente, qué sé yo. Va a llegar ese tiempo, pero hasta que llegue ese tiempo donde tenemos una comunión tal y una revelación tal que nos movemos en masa según el Espíritu de Dios nos dice, necesitamos a veces palitos tutores. Entonces, si esta palabra vino de Dios para tu vida, yo te voy a exhortar y te voy a animar a que vos veas qué día de la semana podés venir a estar a las 6 de la mañana. Ahora porque estamos en un viaje apostólico en Estados Unidos, pero esto se viene haciendo hace meses, desde el año pasado si no me equivoco. ¿Y para qué venimos? Venimos a orar por la iglesia, venimos a orar por la ciudad, venimos a oír, a ver qué Dios dice. Venimos a decirle, Señor, las primeras horas de la mañana te las entregamos a ti. Yo esta semana lo pude hacer todos los días por Skype. No pude venir, pero sí estuve por Skype. Y la verdad que tengo que decir que buscarlo de madrugada no tiene comparación. No tiene comparación y lo sabemos, pero a veces el sueño, el desánimo. Entonces hoy la palabra de Dios es, iglesia, te estoy esperando. Necesito hablar con vos en las primeras horas de la mañana, porque ¿sabes qué? Sos intercesor y no te has dado cuenta. Sos un mediador entre yo y los hombres y no te has dado cuenta. Sos el abogado que necesito en la tierra y no te has dado cuenta. Sos mi embajador, sos mi representante y no te has dado cuenta. Ahí en el trabajo, en la escuela, en la facultad, no te has dado cuenta. Estás viviendo como las tinieblas quieren que vivas, con rechazo, con amargura, con miseria. Y la verdad que no te has dado cuenta. ¿Por qué no te levantas a la mañana? Venís un tiempo conmigo, pensás en otro y ya vas a ver cómo yo me dedico a tus asuntos. Cómo tu espíritu empieza a abrirse, cómo empezás a recibir revelación y claridad para lo que tenés que hacer. No es misticismo, te puedo asegurar que vas a tener claridad de qué cuenta pagar primero, cuándo ir al médico y cuándo no, cuándo exhortar a tu hijo y cuándo no exhortarlo. Vas a tener claridad para perdonar, vas a tener claridad para caminar, vas a saber cuándo tu vecino necesita algo y cuándo no. ¿Por qué? Porque estás en el espíritu, porque estás conectado, porque empezaste el día buscando de su presencia con tus hermanos. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo traiga revelación sobre esta palabra, Señor. Añade tú lo que yo no puedo decir, lo que yo no sé añadir. Quita lo que yo embarré, Señor, en el nombre de Jesús. Que en esta hora tu Espíritu Santo pueda moverse con libertad, Señor. Saca todo velo, quiebra en esta hora
En el nombre de Jesús, quiebra en esta hora todas las estructuras religiosas que están en nosotros y que nos hacen creer que 15 minutos de oración es ser cristiano, que nos hacen creer que venir un domingo es ser cristiano. Quita, rompe, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, con esos velos. En esta hora, quiebra, Señor, toda estructura demoníaca en nuestras mentes, toda fortaleza. Hemos venido en el nombre de Jesús para destruir las fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, iglesia, yo te llamo a vivir una vida coherente, a vivir una vida de mediador entre Dios y los hombres, de embajador de Jesucristo en esta tierra. Que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo se unifiquen en Cristo Jesús. En esta hora te llamo a perdonar, te llamo a soltar la ira, los pleitos, las contiendas, las envidias, las divisiones, las disensiones, las obras de la carne. En el nombre de Jesús, como intercesora, te digo, volvé al Señor, volvé al Padre, volvé 100% a Cristo. No hay nada afuera, amado. Afuera no hay nada. La gente está en desesperación. La gente no sabe para dónde ir. La gente vive con metas que son temporales. Pero un día todos nos presentaremos delante del Señor. Y el auto, el viaje, la ropa, todo eso va a quedar acá. No es que no haga falta, pero no es por lo que estamos viviendo. Despierta, iglesia, despierta en esta hora en el nombre de Jesús. Cristo ya murió y resucitó como iglesia. Él condenó la muerte, Él condenó la rebelión, la iniquidad, la enfermedad. Él ya pagó por nosotros. Despierta en esta hora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, venga tu reino. Venga tu reino en esta hora. Venga tu reino, Señor. Perdónanos. Nos hacemos cargo en esta hora de toda la ignorancia por años acumulada. Y queremos ver en esta hora, queremos ver más de ti, Señor. Queremos ser aquello para lo cual tú nos creaste, Señor, y manifestarlo. Oh Santo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No basta solo con cantar. No basta solo con decir. No hay nada fuera del Padre que te pueda llegar a tentar. Por eso el Hijo de Dios no puede pecar, ni tampoco quiere, porque no hay nada que desee fuera de Dios. Dios no va a usar tu antigua naturaleza. Él no va a usar tus talentos con los que viniste al mundo. Él va a usar los dones que operan en la nueva naturaleza. Dios no va a usar el antiguo ADN. Él está construyendo dentro tuyo un nuevo ser en Cristo. Esa es la naturaleza con la cual nosotros empezamos a vivir. El carácter que estamos llevando, el carácter que Dios quiere hacer, no es un carácter para que te sea funcional a vos. Es un carácter para que le sea funcional a Dios.